Imagina a un hombre nacido en los pasillos de mármol de un palacio ancestral, descendiente directo de duques y héroes de guerra, pero completamente despreciado por su propio padre, ignorado por su deslumbrante madre, que prefería los bailes y los romances antes que abrazar a su hijo. Un niño frágil, prematuro, con problemas de dicción que lo convertían en blanco de burlas crueles, incapaz de aprender latín, reprobado 2 veces en la academia militar y que apenas conseguía aprobar las materias escolares más básicas. Ahora imagina a ese mismo hombre, décadas después, convirtiéndose en el líder que salvó al mundo libre de caer en las garras de la tiranía nazi, el estadista cuyas palabras movilizaron naciones enteras, el estratega que forjó alianzas imposibles entre capitalistas y comunistas, entre estadounidenses y británicos, para derrotar al mal absoluto. Esta es la historia de Winston Leonard Spencer Churchill, una trayectoria que desafía todas las probabilidades, una vida llena de devastadoras contradicciones, fracasos espectaculares y triunfos que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Pero esta no es solo la historia de gloria y heroísmo que conoces de los libros escolares y de las películas épicas sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia completa, sin filtros, sin romantizaciones convenientes, incluyendo las decisiones controvertidas que costaron miles de vidas, las políticas coloniales que hasta hoy generan debates acalorados, los comentarios despectivos que manchan su legado y las batallas internas contra un enemigo invisible al que él llamaba el perro negro. Una depresión profunda que lo perseguía en los momentos más cruciales de su liderazgo. Conozcamos al Winston Churchill, que fumaba constantemente, que bebía whisky diluido durante todo el día sin llegar jamás a embriagarse por completo, que trabajaba 18 horas diarias incluso a los 70 años, que pintaba paisajes para escapar de la ansiedad abrumadora y que cometió errores estratégicos catastróficos antes de finalmente acertar cuando el mundo más necesitaba de él. El 30 de noviembre de 1874, en el magnífico palacio de Blenheim en Oxfordshire, Inglaterra, nacía prematuramente Winston Leonard Spencer Churchill durante una fiesta de casa de la aristocracia británica. Su madre, Jenny Jerome, una deslumbrante socialite estadounidense e hija de un especulador financiero de Nueva York, entró en trabajo de parto inesperadamente durante un baile en la biblioteca del palacio, o, según otra versión ampliamente aceptada, después de resbalar durante un paseo en pony por los terrenos de la propiedad. El bebé nació frágil, demasiado pequeño, con pocas probabilidades de sobrevivir según los médicos de la época, que no confiaban en la resistencia de aquella diminuta criatura que había llegado al mundo antes de lo previsto. Pero, contra todas las expectativas, sobrevivió para convertirse en uno de los hombres más importantes del siglo XX, demostrando que incluso los comienzos más inciertos pueden conducir a destinos extraordinarios e improbables. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político conservador brillante pero errático, descendiente directo del primer duque de Marlborough, héroe de las guerras contra Luis XIV a comienzos del siglo XVIII. Un hombre que alternaba entre momentos de genialidad política y períodos de comportamiento autodestructivo marcados por el alcoholismo, los vicios del juego y la sífilis, que eventualmente lo mataría a los 46 años en medio de una devastadora parálisis corporal. Lord Randolph no solo no apreciaba a su hijo primogénito, sino que demostraba abiertamente su desprecio a través de cartas frías, repletas de críticas mordaces, comparaciones humillantes y un desdén absoluto por las capacidades intelectuales del joven Winston. Cartas que, sin duda, debieron herir profundamente el corazón sensible de aquel niño que idolatraba a su padre distante e inaccesible, como si fuera un dios inalcanzable en su Olimpo político victoriano. Un padre al que Winston pasaría toda su vida intentando impresionar, incluso décadas después de su muerte prematura y cruel, que dejó al joven sin la oportunidad de finalmente obtener la aprobación paterna que ansiaba desesperadamente. La madre de Winston, la bella y volátil Jenny, era aún peor en términos de presencia emocional, no porque no amara a su hijo, sino simplemente porque no tenía tiempo ni interés en ejercer la maternidad de manera adecuada hacia aquel niño peculiar que demandaba tanta atención y cariño. Jenny estaba demasiado ocupada coleccionando admiradores y amantes dentro de la alta sociedad londinense, incluyendo supuestamente al príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII,
El embajador austríaco y varios otros hombres poderosos que gravitaban alrededor de su belleza exótica y de su irresistible encanto estadounidense, en una época en la que se esperaba que las mujeres de la aristocracia británica fueran mucho más discretas y emocionalmente reservadas. Durante los primeros 6 meses de 1884, cuando Winston tenía apenas 10 años de edad, su madre pasó exactamente 6 horas y media con él, prefiriendo dedicar todas sus noches a fiestas, cenas elaboradas y bailes interminables en las mansiones aristocráticas esparcidas por Londres y el interior de Inglaterra, dejando al niño al cuidado de la única persona que demostraba un amor genuino por él. Esa persona era la niñera Elizabeth Everest, cariñosamente llamada Mrs. Everest por el pequeño Winston, una mujer de origen humilde que se convirtió en su verdadera madre emocional, la única figura que abrazaba sus inseguridades, que escuchaba sus historias elaboradas sobre batallas imaginarias con sus 1000 soldaditos de plomo, su juguete favorito, y que lo consolaba cuando las devastadoras cartas de su padre llegaban repletas de decepción y desaprobación. Winston amó a Mrs. Everest con una intensidad que superaba cualquier sentimiento que albergara por sus padres biológicos, y décadas después, cuando ella falleció pobre y olvidada por la familia Churchill que la había empleado, fue Winston quien se encargó de su modesto funeral, pagó todos los gastos con su propio dinero, aún escaso en aquella época, y visitó religiosamente su tumba durante muchos años seguidos, un gesto de lealtad y gratitud que revelaba la profundidad emocional de aquel hombre que tantos considerarían frío y calculador en su vida pública posterior. La vida escolar de Winston Churchill fue un desastre educativo monumental que desafiaba todas las expectativas para un descendiente de una de las familias más ilustres de la aristocracia británica, un fracaso que avergonzaba profundamente a su ambicioso padre. Al comenzar en la escuela de Harrow en 1888, Winston demostraba una incapacidad casi cómica para aprender latín, griego, matemáticas y todas las demás disciplinas consideradas esenciales para un caballero victoriano bien educado, logrando apenas calificaciones mínimamente aceptables en inglés, historia y esgrima, disciplinas que irónicamente se volverían fundamentales en su futura carrera como escritor, estadista histórico y, curiosamente, como practicante de duelos verbales parlamentarios, donde su lengua afilada cortaba a sus adversarios políticos con una precisión quirúrgica devastadora. Su problema de dicción, una dificultad severa para pronunciar las letras S y Z, que lo acompañaría hasta la vida adulta, convertía las presentaciones orales en clase en verdaderas sesiones de tortura pública, donde compañeros crueles lo imitaban con maldad, una humillación que él internalizaba profundamente, pero que eventualmente lo obligaría a desarrollar técnicas elaboradas de preparación de discursos que evitaban palabras problemáticas y maximizaban su capacidad retórica mediante estructuras cuidadosamente planificadas. Después de reprobar vergonzosamente 2 veces en los exámenes de admisión para la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst, Winston finalmente logró aprobar en el tercer intento en 1893, pero incluso esa victoria quedó empañada por el hecho de que sus calificaciones bajísimas solo le permitieron ingresar a la caballería en lugar de la infantería, que era mucho más prestigiosa, una distinción que enfureció a Lord Randolph, quien veía en esa posición inferior otra prueba de la mediocridad irreparable de su hijo primogénito. Paradójicamente, una vez admitido en Sandhurst, Winston finalmente encontró un ambiente donde sus habilidades naturales podían florecer sin las ataduras sofocantes de la educación clásica victoriana. Se dedicó con una seriedad admirable a los estudios militares tácticos y estratégicos. Se graduó en el 20º lugar entre 130 cadetes e inmediatamente emprendió una serie de aventuras militares que combinarían su sed de gloria personal con su talento emergente como escritor y corresponsal de guerra, creando la fórmula que lo haría famoso, incluso antes de entrar en la política a los 26 años. En 1895, con apenas 21 años, Churchill viajó a Cuba como observador militar y como corresponsal del periódico Daily Graphic para cubrir la guerra de independencia cubana contra España, una experiencia que coincidió con su cumpleaños y en la que escuchó por primera vez disparos en un combate real, descubriendo con sorpresa y cierto sobresalto que genuinamente le gustaba la adrenalina del peligro mortal. Luego vino la India británica, donde sirvió en el 4º Regimiento de Húsares,
y participó en la campaña de la frontera noroeste contra las tribus pastunes en 1897, una experiencia brutal que él transformó en su primer libro, La historia de la fuerza de campo de Malakand. Luego vino Sudán, donde presenció la batalla de Omdurman en 1898, que se convertiría en la Guerra del Río, y finalmente Sudáfrica durante la Segunda Guerra de los Bóeres, donde ocurrió el acontecimiento que lo convertiría en una celebridad nacional en Inglaterra. Durante una operación de reconocimiento en octubre de 1899, el tren blindado en el que Churchill viajaba como corresponsal del Morning Post fue emboscado y descarrilado por la artillería Boer precisa, lo que resultó en su dramática captura como prisionero de guerra y su internamiento en un campo militar improvisado en Pretoria. Pero Winston Churchill no era un hombre que aceptara pasivamente un cautiverio humillante. En diciembre de ese mismo año, ejecutó una fuga cinematográfica y audaz que se volvería legendaria, escalando el muro del campo de prisioneros durante la oscura noche. Viajó escondido peligrosamente en trenes de carga entre carbón y mercancías, ocultándose en una mina de carbón con la arriesgada ayuda de mineros británicos simpatizantes que podrían haber sido ejecutados por ayudarlo, y finalmente atravesando 300 kilómetros de territorio hostil hasta alcanzar la seguridad relativa de Mozambique, controlado por los portugueses. Esta hazaña extraordinaria de coraje y determinación capturó la imaginación del público británico, sediento de héroes, y transformó al joven Churchill en un héroe nacional de la noche a la mañana, proporcionándole exactamente la plataforma de celebridad que necesitaba desesperadamente. En 1900, con solo 26 años y aprovechando hábilmente la ola de su fama, recién adquirida como héroe de guerra y corresponsal aventurero, cuyas historias eran devoradas por el público británico, Winston Churchill fue elegido miembro del Parlamento británico por el Distrito Industrial de Oldham, representando al tradicional Partido Conservador. Este era el mismo partido de su difunto padre, a quien él seguía idolatrando a pesar de todo el rechazo paterno que sufrió durante una infancia y adolescencia traumáticas, llenas de humillación y abandono emocional, intentando desesperadamente honrar la memoria paterna. Pero Churchill no era y nunca sería un político convencional que siguiera la línea del partido ciegamente sin cuestionar, como un autómata obediente, un hecho que rápidamente se volvería evidente para todos los observadores políticos atentos de la época. En 1904, solo 4 años después de su primera elección triunfante basada en su fama militar, escandalizó por completo al establishment conservador al cruzar el pasillo de la Cámara de los Comunes y unirse dramáticamente a los liberales, una traición partidaria que muchos jamás perdonarían por completo, estableciendo un patrón de independencia ideológica. Como político liberal entre 1908 y 1911, Churchill ocupó puestos ministeriales importantes, incluyendo presidente de la Junta de Comercio, a los 33 años, convirtiéndose en el miembro más joven del gabinete desde 1866, donde trabajó incansablemente en sorprendentes reformas sociales progresistas. Defendió apasionadamente jornadas laborales de 8 horas en las minas de carbón, donde los trabajadores eran brutalmente explotados en condiciones inhumanas. Estableció salarios mínimos obligatorios por ley y creó un sistema de bolsas de trabajo para los desempleados. Pero el acontecimiento más importante de su vida personal durante este periodo no fue político, sino romántico y transformador. En septiembre de 1908, Winston Churchill se casó con Clementine Hozier en la iglesia de Santa Margarita en Westminster, una unión que resultaría sorprendentemente duradera y exitosa a pesar de todas las tensiones inevitables. Clementine era nieta del 10º conde de Early, una mujer altamente inteligente, de principios firmes, temperamento nervioso y a veces explosivo, que en una ocasión lanzó famosamente un plato de espinacas a Winston durante una acalorada discusión doméstica, aunque falló completamente el objetivo. Ella se dedicó completamente a su esposo y a los 5 hijos que tuvieron juntos a lo largo de los años. Diana, nacida en 1909, Randolph, nombrado en honor al difunto abuelo paterno, Sarah, que se convertiría en una actriz controvertida, y la pequeña Marigold, quien murió trágicamente en la infancia, causando una devastación emocional. Y finalmente Mary,
quien escribiría libros biográficos sobre sus padres décadas después. Una familia que, a pesar de toda la devoción de Clementine, sufría con la realidad de que Winston siempre ponía su trabajo político por encima de cualquier otra consideración personal o familiar. En 1911, Churchill asumió el puesto crucial de Primer Lord del Almirantazgo, equivalente al ministro de Marina, cargo que ocuparía durante los primeros años cruciales de la Primera Guerra Mundial y que sería tanto su momento de brillantez visionaria como de fracaso catastrófico. Como jefe de la Marina Real, Churchill demostró una capacidad estratégica al modernizar completamente la flota británica, convirtiendo los barcos de carbón a petróleo, que era más eficiente, y preparando a la Marina para el conflicto inminente que él preveía claramente, mostrando una visión estratégica que pocos contemporáneos poseían en aquel momento histórico. Pero en 1915 ocurrió el desastre que definiría negativamente gran parte de su reputación durante años. La campaña de Gallipoli, que apoyó entusiastamente como una forma de romper el estancamiento sangriento de la guerra de trincheras en el frente occidental mediante un audaz ataque naval. La idea estratégica original era brillante: forzar el estrecho de los Dardanelos con buques de guerra, amenazar Constantinopla, la capital del Imperio Otomano aliado de Alemania, y abrir una ruta de suministro para la Rusia aliada, que estaba aislada y desesperada por ayuda material, potencialmente poniendo fin a la guerra años antes. Pero cuando la operación naval inicial fracasó en marzo de 1915, debido a la resistencia inesperadamente fuerte de las minas y la artillería otomanas, se tomó una decisión catastrófica de transformar la operación naval en una campaña terrestre improvisada sin la preparación adecuada. El resultado fue una masacre prolongada, en la que 250.000 soldados aliados, principalmente australianos y neozelandeses, fueron muertos o heridos durante 8 meses de combates inútiles en playas estrechas dominadas por la artillería otomana ubicada en las alturas. Churchill se vio obligado a renunciar del almirantazgo en mayo, convirtiéndose en chivo expiatorio político por un desastre compartido por muchos otros responsables de la toma de decisiones. Devastado emocionalmente por la dramática pérdida de poder y por la culpa por las vidas perdidas en Gallipoli, que lo perseguiría por el resto de su vida, Churchill pasó por uno de los períodos más oscuros de su existencia, marcado por el perro negro de la depresión profunda que lo atormentaba. Se ofreció como voluntario para servir como oficial comandante de batallón en las trincheras del Frente Occidental francés en 1916, demostrando un valor personal indiscutible bajo el constante fuego de artillería, pero eventualmente regresó a la política en 1917 como ministro de municiones, donde trabajó de manera eficiente para abastecer al ejército británico. Fue durante este periodo que descubrió la pintura como terapia contra la depresión. Durante los años entre las dos guerras mundiales, especialmente durante los años 30, conocidos como sus años en el desierto político, Churchill fue en gran medida ignorado y ridiculizado por el establishment británico cuando advertía insistentemente sobre el creciente peligro representado por la Alemania nazi de Adolf Hitler. Fue una de las pocas voces políticas importantes que denunciaron consistentemente la política de apaciguamiento practicada por el primer ministro Neville Chamberlain, quien ingenuamente creía poder negociar con Hitler y evitar una nueva guerra mediante concesiones territoriales que solo alentaban una mayor agresión, un error estratégico catastrófico que se volvería evidente en 1939. Cuando la Alemania nazi finalmente invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, obligando a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra, según los tratados de defensa mutua, Churchill fue llamado de nuevo al gobierno como Primer Lord del Almirantazgo, la misma posición que había ocupado durante la Primera Guerra Mundial décadas antes. Se envió un mensaje a toda la flota británica que decía simplemente: "Winston ha vuelto", palabras que trajeron alivio a miles de marineros que confiaban en su liderazgo decidido y experimentado, reconociendo finalmente que las advertencias ignoradas durante toda una década estaban terriblemente correctas y que la nación necesitaba desesperadamente su fuerte liderazgo.
En mayo de 1940, cuando Francia estaba cayendo catastróficamente ante la devastadora Blitzkrieg alemana y el ejército británico estaba siendo evacuado desesperadamente de las playas de Dunkerque, Neville Chamberlain finalmente renunció completamente desacreditado y Winston Churchill se convirtió en primer ministro a los 65 años. Asumió el liderazgo en el momento más desesperado de la guerra, cuando Gran Bretaña estaba sola frente a la máquina de guerra nazi que controlaba toda Europa continental, cuando la invasión parecía inminente e inevitable, y cuando muchos aconsejaban negociar la paz con Hitler mientras aún era posible. Pero Churchill se negó categóricamente a considerar cualquier acuerdo con el mal totalitario. Sus discursos durante este periodo se volvieron legendarios por su capacidad de inspirar a toda una nación a resistir contra probabilidades aparentemente imposibles de victoria, usando un lenguaje cuidadosamente elaborado, a pesar de su dicción imperfecta, que compensaba con una preparación meticulosa. El 4 de junio de 1940, declaró al Parlamento: lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, y jamás nos rendiremos. Palabras que resonaron no solo en Gran Bretaña, sino en todos los territorios ocupados de Europa, dando esperanza a los oprimidos bajo el yugo nazi y convirtiendo la retórica en un arma de guerra psicológica. Churchill trabajó incansablemente para forjar una alianza con los Estados Unidos, inicialmente neutrales bajo Roosevelt, eventualmente llevándolos a la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, y mantuvo una incómoda alianza con la Unión Soviética de Stalin a pesar de su visceral anticomunismo. Participó en conferencias cruciales en Teherán, Yalta y Potsdam, donde los líderes aliados planearon la estrategia de guerra y eventualmente dividieron la Europa de posguerra en esferas de influencia que determinarían el orden mundial durante los siguientes 45 años de la Guerra Fría. Negociaciones complejas en las que Churchill intentaba equilibrar los intereses británicos en declive entre las superpotencias emergentes estadounidense y soviética. Cuando la victoria final llegó finalmente en mayo de 1945, con la rendición incondicional de la Alemania nazi tras la captura de Berlín por las fuerzas soviéticas, Winston Churchill estaba en el apogeo de su prestigio internacional como el líder que mantuvo viva la llama de la libertad cuando Europa continental estaba esclavizada. Pero en un giro cruel del destino político, apenas 2 meses después de la victoria en Europa, en las elecciones generales de julio de 1945, el Partido Conservador de Churchill fue aplastantemente derrotado por el Partido Laborista de Clement Attlee, que prometía reformas sociales radicales y la creación del moderno estado de bienestar, con el electorado británico distinguiendo claramente entre el líder de guerra admirado y las políticas sociales deseadas. Churchill regresó al cargo de primer ministro nuevamente entre 1951 y 1955 a los 77 años de edad, pero su salud estaba severamente deteriorada por décadas de estrés acumulado, trabajo excesivo implacable, alcoholismo funcional y consumo continuo de tabaco en exceso. Sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales que se mantuvieron en secreto del público británico, con sus asesores cada vez más preocupados por su capacidad cognitiva decreciente para gobernar efectivamente. Pero Churchill se negaba obstinadamente a renunciar hasta ser finalmente obligado por la presión interna del partido en abril de 1955 a los 80 años. Winston Leonard Spencer Churchill falleció el 24 de enero de 1965 a los 90 años de edad tras una serie de derrames cerebrales progresivos que gradualmente destruyeron sus capacidades mentales, otrora brillantes, dejando atrás un legado extremadamente complejo y controvertido. Recibió un funeral de Estado en la Catedral de San Pablo en Londres, un honor raramente concedido a no miembros de la realeza británica, con multitudes inmensas rindiendo homenaje final al hombre que salvó a la nación durante su hora más oscura, a pesar de todas sus fallas humanas, desconcertantes contradicciones políticas y decisiones que costaron vidas en desastres militares evitables como Gallipoli, que lo persiguieron.
Su obstinada negativa a considerar cualquier compromiso con el totalitarismo, su capacidad de inspirar resistencia mediante una retórica poderosa cuando todo parecía irremediablemente perdido, y su habilidad diplomática para forjar y mantener una improbable alianza entre las democracias capitalistas occidentales y el comunismo soviético estalinista contra un enemigo común fueron absolutamente cruciales para la eventual victoria aliada que salvó a Europa de la esclavitud nazi permanente. Entonces, ¿cómo deberíamos recordar a Winston Churchill hoy, considerando todas estas complejidades irreconciliables que resisten las categorizaciones simples y moralmente cómodas que preferimos en las narrativas históricas populares simplificadas? Quizás deberíamos recordarlo exactamente como fue auténticamente, un ser humano profundamente falible y contradictorio que poseía simultáneamente una valentía extraordinaria y prejuicios deplorables, visión estratégica brillante y puntos ciegos morales impactantes. Capacidad inspiradora de liderazgo en momentos de crisis existencial e indiferencia cruel ante el sufrimiento de pueblos que consideraba racialmente inferiores según jerarquías imperiales victorianas que absorbió acríticamente. Fue producto de su tiempo y clase social privilegiada, pero también trascendió esas limitaciones en momentos cruciales cuando la civilización occidental necesitaba desesperadamente un liderazgo inquebrantable contra un mal totalitario genuino. La vida de Winston Churchill nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza de la grandeza y el fracaso humanos, que a menudo coexisten en la misma persona de formas que desafían nuestras categorías morales simplistas, pero psicológicamente satisfactorias. Ahora, deja en los comentarios lo que piensas de este increíble personaje de nuestra historia, uno de los hombres que irrefutablemente ayudó a desmantelar el nazismo y a derrotar a Hitler. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje épico. Tu audiencia es lo que nos motiva a seguir contando las grandes historias del pasado. Ahora aprovecha y dale like a este video para que otras personas puedan acceder a este contenido. Hasta la próxima.